Muy buenos días, señores estudiantes. Tengan la cordial bienvenida a esta nueva semana de actividades y de trabajo que vamos a hacer, viendo ya las partes finales de lo que es ofimática, de los paquetes de Word, Excel, PowerPoint. Estamos en lo último de lo que es hojas de cálculo. En esto de hojas de cálculo vamos a ver las herramientas muy importantes, ¿no es cierto? Por ejemplo, contar si hay una condición, lo sumamos si hay una condición, le ponemos el mensaje, contar sí, sumar sí, sí. Vamos a ver también algo que es muy importante, como por ejemplo colocar filtros de una manera en matrices extremadamente grandes, ¿no es cierto? Vamos a usar la función aleatorio y muchas funciones más que son importantes para que nosotros sabamos y conozcamos cuando nosotros tenemos, por ejemplo, qué sé yo, en una parte financiera, ¿no? sé, con los chicos de administración se mueven y se trabajan bajo partidas presupuestarias y todo lo que son GATS y toda institución mismo se maneja con partidas presupuestarias. Por ejemplo, si hablamos del, del GAT provincial, ¿no es cierto? Del GAT provincial de la prefectura, por ejemplo, hay recursos que se manejan por lo que es partidas para canales de riego, medio ambiente, vialidad, desarrollo productivo, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces se aprueban esas partidas, pero mediante a veces ordenanzas se las mueven a otras, ¿no? Para poder de esa manera también un poco ser gastadas y no se devuelvan totalmente al Estado. Pero de esa manera también nosotros entendemos que las personas que llevan esta contabilidad deben saber dónde queda, cuántos recursos queda y cuáles son esas partidas, porque las partidas tienen un nombre, ¿no es cierto? Como se dice, un nombre y un apellido y una característica de cada uno. Entonces, esto nos serviría también para eso, ¿no? Para justamente ir viendo los valores, cuánto es el valor que queda, cuánto queda, si esto es semestral, que se le hace, ¿no es cierto? Entonces, o anual, entonces, de esa manera podemos utilizar también eso, una forma de ayuda para nosotros, para nuestro trabajo. Dicho lo siguiente, con buenos días a todos, vamos a empezar. Las funciones se llaman funciones avanzadas, matemáticas, suma sí, contar, es blanco y aleatorio, sí. Eso es lo que vamos a ver también en este momento, ¿no? Y los filtros, ¿no? Vamos con la primera diapositiva, me va a ayudar en la lectura de esta diapositiva. Oliver, buenos días, Oliver. Entonces, sumar sí, rango criterio, rango suma. La síntesis de la función sumar sí tiene los argumentos siguientes. Intervalo obligatorio. El rango de celdas que se desea evaluar según los criterios. Las celdas de cada rango deben ser números, nombres, matrices o referencias que contengan números. Los valores en blanco y de texto se ignoran. El rango seleccionado puede contener fechas en formato estándar de Excel. A continuación se incluyen ejemplos. Criterio, criterios obligatorios. Es el criterio en forma de número, expresión, referencia de celda, texto o función que determina las celdas que va a sumar. Se pueden incluir caracteres, comodín, un signo de interrogación para que coincida con cualquier carácter individual, un asterisco para que coincida con cualquier secuencia de caracteres. Si desea buscar un signo de interrogación o un asterisco real, escriba una tilde antes del carácter. Correcto, muchísimas gracias. Miren, entonces nosotros, primeramente, para sumar, nosotros tenemos que coger un rango, ¿no es cierto?, de celdas. Se me ocurre desde la A3 hasta la A12, por ejemplo, ¿no es cierto? Un rango, ¿no es cierto? Y en eso de eso también hay un importante que quiero resaltar, que ahí pueden ir números, sí. Pueden ir letras, sí. Pueden ir nombres, sí, ¿no es cierto? Una matriz referente a eso. Y nosotros tenemos el criterio, que es lo que nosotros queremos. Por ejemplo, se me ocurre, estamos escogiendo eh, las diferentes partidas presupuestarias, por ejemplo, que están ahí. Ahí se me ocurre la partida de medio ambiente. Entonces cojo y eso me señala para que con ese criterio los valores que obviamente el nombre más los recursos salga al otro lado, ¿no es cierto? Solo que es medio ambiente para lo que es un gasto quimestral. Entonces lo podemos hacer de esa manera, ¿no? Entonces, números, letras y lo que nosotros pongamos en ese rango lo podemos hacer. Y también aquí son criterios obligatorios que nosotros podemos hacer para generar. No se olviden que en Excel siempre cualquiera de estos comenzamos con igual, ¿no? Una fórmula que representa, eso es algo característico asimismo para nosotros para buscar, para señalar que utilizamos el asterisco. Y así hemos utilizado algunas como la circunflex también para lo que son tipo de raíces, ¿no es cierto? Para sacar diferentes tipos de raíces. Entonces son cosas que realmente nosotros nos ayuda para esos momentos de hacer operaciones. Como también aprendimos en una clase anterior, cómo podemos hacer las operaciones matemáticas, no solamente cogiendo las celdas, señalando las celdas y poniéndoles un nombre. Por ejemplo, administrativa 2, administrativa 3, administración 2023, el nombre que ustedes escojan, ¿no es cierto? Y lo podemos hacer. Pero esos datos cuando ya se sumen, cuando saquen los valores o se hagan una operación,
no van a aparecer de la celda, sino que van a aparecer el nombre que lo crearon. Esto también aprendimos en la clase anterior y podemos así sumando así. Aquí está, por ejemplo, miren el ejemplo que lo podemos ver. Dice, ahí tenemos un local Marianita, ¿no es cierto? Y miren, ahí están los nombres de las personas que han comprado, ¿no es cierto? Por ejemplo, Agua, Arévalo han comprado, ¿no es cierto? Y ahí está el producto, pues ha comprado un perfume, el perfume vale 12, los tenis valen 45, el perfume otro vale 12, y así vamos viendo, ¿no? Que han comprado, pero algunos han pagado con tarjeta y otros de contado. Y ahí está la cantidad, nosotros que han pagado con tarjeta y el contado. Miren, ahora lo que nosotros queremos es en la primera parte es sacar, como les dije, en este ejemplo, sacar todos los que han comprado el perfume, ¿no es cierto? En este caso, si nosotros le resaltamos en la matriz que está aquí, perfume cuesta 12, está 1, perfume 12, 24, perfume 12, 36, ¿no es cierto? Entonces aquí tendría que sacar 36, pero automáticamente, señores estudiantes, no cojo y me demoro y cojo una calculadora y me pongo a hacer la operación, sino automáticamente. Para eso es la función que nosotros le ponemos suma sí, ¿no es cierto? Cogiendo las celdas. Y también lo podemos hacer con las tarjetas, también así mismo de la misma manera, ¿no? O con las tarjetas y el contado. Lo hacemos de esta manera como está en el ejemplo, utilizando la misma opción. Vamos con la siguiente diapositiva, me va a ayudar con la lectura lo de matemáticas, con rango suma, suma, rango. Rosa, Rosa, buenos días. Buenos días, Luis. Funciones avanzadas, matemáticas, rango suma, opcional. Son las celdas reales que se sumarán si es que desea sumar celdas a las que ya especificadas en el argumento rango. Si omite el argumento de rango suma, Excel suma las celdas especificadas en el argumento rango, las mismas celdas a las que se aplica el criterio. Sum rango debe tener el mismo tamaño y forma de intervalo. Si no es así, el rendimiento puede verse afectado y la fórmula sumará un rango de celdas que comienza con la primera celda de sum rango, pero tiene las mismas dimensiones que rango. Nosotros, muchísimas gracias. Lo que nosotros tenemos que decirle a la computadora de qué celda la hacemos, porque realmente nosotros aquí nuevamente entendemos que la computadora no es, como les dije, inteligente, somos nosotros los que definimos, obviamente sabiendo un poco más de esto, ¿no? Manejarles y aprovecharles 100%. A lo menos esto en contabilidad y administración se utiliza muchísimo. Estas herramientas hay más todavía por aprender y por saber que son herramientas muy buenas para poder utilizarle, pero como vemos ahí, los intervalos, por ejemplo, dice de A1 a 5, ¿no es cierto? Estamos cogiendo una columna de celdas y nosotros vamos poniendo los rangos así como establece aquí, ¿no es cierto? Podemos ir cambiar en forma vertical, en columnas, en filas, vertical, horizontal, lo podemos hacer de esta manera, ¿no es cierto? Como nosotros busquemos y necesitemos. Y de acuerdo a cómo esté la información también puesta, ¿no es cierto? De esa manera. Contar sí. ¿Me ayudan con esta diapositiva, por favor, de contar sí? Kerly. Contar sí. La función contar sí en Excel nos da la oportunidad de contar el número de celdas de un rango que cumplen con un criterio establecido. Solamente cuando el valor de dichas celdas cumple la condición es considerada dentro de la cuenta. Sintaxis de la función contar sí. Rango obligatorio. El rango que contiene los valores que se desean contar. Criterio obligatorio. La condición que determina las celdas que serán contadas. El criterio puede ser un número o una expresión indicada, la condición al cumplir. Por ejemplo, 55, 26, verde. El criterio no hará diferencia entre mayúsculas y minúsculas. La función contar sí solamente permite especificar una sola condición. En caso de necesitar aplicar varias condiciones, se puede utilizar la función contar sí conjunto. Sí, correcto, muchísimas gracias. Kelly nos dice que nosotros podemos contar ya sea lo que esté en la celda, ¿no? Sea un número, sea una letra, dice, ¿no es cierto? Porque deben ser los criterios obligatorios que deben estar ahí, ¿no es cierto? Para contar y contará lo que está ahí. Si, por ejemplo, nosotros ponemos un ejemplo, se quedan al remedial alrededor de unos 4 chicos y queremos contar, bueno, sabemos que se quedan 4, pero no lo voy a hacer yo de uno en uno contando, lo voy a hacer de una forma automática para que la computadora mismo me saque, ¿no? En una hoja ahí o quiero saber cuántos tienen 9, quiero saber cuántos tienen 10, etcétera, etcétera, en un trabajo. Entonces lo puedo hacer. A ver, ¿cuántos estudiantes tienen 10? Tienen unos 4, tienen 1, tienen 2,
o cuántos estudiantes tienen cuarto que se fueron al remedial. Exactamente. Entonces ahí vamos sabiendo y vamos en la parte inferior, ya no de esa situación que antes cogíamos y anotábamos, ¿no? Entonces a un lado quién, o le poníamos con un color resaltándole, sino que automáticamente ya sabemos cuántos son. Entonces, eso es el criterio y también es el rango, ¿no? Que tenemos que hacer. El rango obviamente va a ser los valores que van a estar ahí de los estudiantes, ¿no? Que serían las notas en este caso, si vamos a trabajar con ellos. La función solamente contar. ¿Me ayuda con la lectura, por favor? La opción contar. Nelly, Buenos días, licenciado. buenos días. Funciones avanzadas. Funciones avanzadas matemáticas. Suma sí, contar sí, contar es blanco, aleatorio. Lógico, si buscar B. Contar. En estadística, los datos de un conjunto de datos. En este sentido, obvia los valores de texto de las celdas relacionadas. Se pueden contar valores o intervalos. Los intervalos se expresan con y los valores mediante, sin límite. En el ejemplo, contar, abro paréntesis, a punto y coma, a 100, punto y coma, B2, dos puntos, B 100, punto y coma, 4, punto y coma, 26, cierro paréntesis. Vemos intervalos y valores combinados. Ujú. Otra función similar es contar sí, que también realiza un recuento de valores dentro del intervalo, pero tiene en cuenta ciertas condiciones o criterios. Dos ejemplos. Contar sí, abro paréntesis, a 1, dos puntos, a 10, punto y coma, comillas, 20 comillas, cierro paréntesis. Contar sí, abro paréntesis, a 1, dos puntos, a 10, punto y coma, comillas, pagado, cierro comillas y cierro paréntesis. El primero tenemos en cuenta que los valores del intervalo sean menores a 20 y el segundo que el intervalo se tenga en cuenta los valores que aparezcan como pagados. Correcto. Gracias, Nelly. Nelly nos dice aquí que nosotros podemos también encontrar, trabajar nuevamente con celdas, ¿no? Lo podemos poner nombres, chicos, o también podemos poner, qué sé yo, en una celda le podemos poner, pasó el año, perdió el año, un activo, es pasivo, o cuentas por cobrar, o lo que sea, ¿no es cierto? Pueden trabajar también así mismo como celdas definir, o si no, poner esos mensajes en unas celdas también. Esto es tan abierto que ya depende cómo nosotros los queramos usar. Las condiciones obviamente se tienen que cumplir. Si es que cumple esa condición, va a ser pasó el año. Si no se cumple esa condición, va a ser perder el año. Más o menos. Ahí vamos a ver en los ejercicios, en la parte lógica, cómo lo hacemos, ¿ya? Ahí vamos a entender un poco más. Miren, por ejemplo, aquí está un ejercicio. Miren, entonces estamos utilizando contar sí, ¿no es cierto? Cogemos la celda, en este caso veo que es la celda E3, E4 hasta la celda E13, ¿no es cierto? Señalamos toda esta celda de aquí y le ponemos el criterio que sean, por ejemplo, dice, cuando los estudiantes tienen 5 en portafolio. Entonces ponemos aquí, le ponemos la opción 5, ¿no es cierto? Porque queremos sacar los que son 5. Y aquí vemos con verde que son, a ver, de 5, ¿no? 1, 2, 3. Aquí tenemos, sí, son 3, 5. Entonces, igualmente que tenga 10, vemos que hay una persona que tiene 10, en este caso Carvajal, tiene 10, está 1. Entonces, pero igualmente que el resto, con el criterio y todo eso, le hacemos que sea automático. ¿Sí? ¿Correcto? Ya. Vamos a esta parte de aquí. ¿Me ayuda con la lectura, por favor, Shirley? Ya. Funciones avanzadas matemáticas, sumar, contar, sí. ¿Qué digo? Sumar, sí, contar es blanco y aleatorio. Ejemplo de la función contar, sí. Tengo una lista de artículos y cada uno tiene asociado su color. Ahora necesito contar el total de artículos que son de color azul y para ello utilizaré la siguiente fórmula. Igual contar sí, abro paréntesis, B2, dos puntos, B11, coma, comillas, azul, cierro comillas y cierro paréntesis. Aplicar la fórmula a los datos de la columna B, obtengo la cuenta correcta. Muy bien, gracias, Shirley.
Si nos dice en este momento que como vimos en el anterior ejercicio, estuvimos hablando con números y notas, pero también lo podemos hacer con nombres como está aquí o con los colores que están aquí, sí, sí lo podemos hacer. En este ejercicio queremos ver, por ejemplo, cuántas personas tienen el color azul y si nosotros notamos en la celda, en la B3 y la celda B10, ¿sí? B10 tenemos dos, ¿no es cierto? Y nos cuentan automáticamente que son dos, miren, automáticamente con el... Entonces, ahí es donde que prevalece lo que estábamos anteriormente hablando, el criterio, nosotros definimos el criterio, sea un número, sea una letra, sea un nombre, lo que sea. Entonces, ustedes pueden utilizar en administración para una partida que tienen en disposición ahí, ¿no es cierto? Para ir viendo. Entonces, esto les puede ayudar para diferentes cosas también del trabajo, ¿sí? Muy bien, vamos con la siguiente. Es blanco. Yasmín, buenos días. Buenos días. Es blanco. La función es blanco es una función de información. Se usa para comprobar si la celda está vacía o no. Si la celda no contiene ningún valor, la función devolverá verdadero. En otro caso, la función devolverá falso. La sintaxis de la función es blanco, abre paréntesis, el valor, cierra paréntesis. Donde valor es un valor introducido a mano o incluido en la celda a la que usted hace referencia. Correcto, gracias, Yasmín. En los ejercicios que hemos hecho hemos puesto un poquito más complejo. Lo que único que hace es la función es blanco. Si ve una celda que está en blanco, le saca el mensaje, ¿no es cierto? Verdadero, porque está en blanco. O sea, le pregunto, ¿está en blanco? Y dice, sí, está en blanco, verdadero. Y si no está en blanco, me pone falso, falso. Sí, así de simple, ¿no? Claro que nosotros lo hemos utilizado para otras cosas, por ejemplo, para las notas, le hemos hecho un poquito complejo, pero la función en sí es así, ¿no es cierto? ¿Está en blanco? Te dice, sí, está en blanco, nada más. La celda que está en este caso, la A1, ¿no es cierto? Ya. Y si es que no está en blanco, me pone falso. El mensaje es así de claro, ¿no es cierto? Nosotros en el ejercicio le hemos puesto por la situación de una toma de listas de unos estudiantes para poder determinar o si asisten o no asisten, entonces asiste o no asiste, etcétera, etcétera, ¿no? El argumento que nosotros queramos. Pero así de fácil es esta parte de aquí, no hay mucha parte complicada, ¿ya? Vamos aquí para aplicar la función es blanco. Germania, buenos días. Buenos días. Para aplicar la función es blanco. Seleccione la celda donde usted quiere ver el resultado. Pulse el icono insertar función, icono insertar función que se sitúa en la barra de herramientas superior o haga clic derecho en la celda seleccionada y elija la opción insertar función en el menú. O pulse el icono función que se sitúa en la barra de fórmula. Selecciona el grupo de funciones información en la lista. Pulse la función es blanco. Introduzca un argumento requerido. Pulse el botón Enter. Gracias, Germania. Germania nos dice en este momento que nosotros podemos buscar dos opciones. Es blanco, estaba bien ahí, ¿no es cierto? Pero aquí tenemos una que dice igual sí, y comienza la pregunta, ¿no? Igual sí. Entonces, ¿no es cierto? Comienza la pregunta. Dice es blanco, ya sabemos que en eso tiene que estar en blanco. Cogemos la celda, en este caso ha sido la celda de 2, y ponemos dos mensajes. En blanco, no está en blanco, pero así podemos ir cambiando, ¿no es cierto? Activos, ¿no es cierto? Todo lo que son bienes activos o pasivos, ¿no es cierto? Podemos, si es que esos rubros ya se han terminado y los hacemos automáticamente, que se vayan descartando y se vayan menorando, ¿no es cierto? Porque todo lo podemos hacer automáticamente. Entonces, activos terminados, ¿no es cierto? Pasivos de la misma manera, ¿no es cierto? Podemos utilizarlo para la contabilidad. Y aquí es donde que ponemos lo simpático del mensaje, ¿no? Y cómo está ahí. Miren, acá, por ejemplo, tenemos una situación que hicimos. Dice, si es blanco, cogemos la celda donde que necesitamos de, por ejemplo, si asistió o no asistió a clases, faltó a clases, le ponemos un mensaje, si no, falso, ¿no es cierto? Obviamente, si es que no está ahí. Tiene que estar aquí porque lo que estamos cogiendo en la celda es J3, ¿no es cierto? Entonces, de la misma manera. Claro que lo hemos mejorado un poco para que ustedes puedan ver la diferencia, que son los mensajes. Aquí en este caso hay un mensaje para que puedan ver, pero también ya vemos que podemos poner dos mensajes, ¿no es cierto? Dos mensajes para que lo podamos hacer. Aleatorio, ¿me van a ayudar con esto de aleatorio, por favor, con la lectura?
Christopher, Funciones avanzadas, buenos días. matemáticas. Buenos días. Aleatorio. Devuelve un número real aleatorio mayor o menor que 0 y menor que 1, distribuido uniformemente cada vez que calcula la hoja de cálculo. Devuelve un número real aleatorio nuevo. Para generar un número real entre A y B, usa aleat por entre paréntesis B menos A, cierro paréntesis más A. Si desea usar aleat para generar un número aleatorio, puede que no sea que los números cambien cada vez que le calcule la celda. Puede escribir igual al entre paréntesis en la barra de fórmulas y presionar F9 para cambiar la fórmula a un número aleatorio. La fórmula calculará y le dejará solo un valor. Muchas gracias. Miren, la función aleatorio lo podemos utilizar igualmente de diferente manera y a veces nosotros siempre queremos, por ejemplo, hacer una anotación en clases para que no sea de esa forma discriminativa con todos, ¿no? O lo podemos también utilizar como un tipo de sorteo. Le cogemos y señalamos primeramente todas las celdas donde que están almacenados los nombres, ¿no es cierto? Le ponemos igual, aleatorio, almacenamos y comenzamos con 0, no con 1, sino dependiendo cuántos son. En este caso dice que es del 1 al 11, entonces comenzaríamos de 0 al 11, ¿no es cierto? El número de integrantes que están aquí. Y si es que tenemos una matriz, lo haríamos de esa misma manera. Y esto no coge, señores estudiantes, una continuación de otro, o desde el último hacia el principio, o de la mitad hacia la derecha, de la mitad hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo, sino que como su función lo dice, lo que hace es que coge números y nombres, en este caso nombres aleatorios, o si son números, también números aleatorios. Si alguien, por ejemplo, se compra, como decir, un número 4, un número 7, entonces le va a coger aleatoriamente esos números, ¿no es cierto? Utilizados para trabajos también, asimismo, cuando se tiene que entregar trabajos y obligaciones a algunas personas dentro de la parte del trabajo de una institución, entonces para que no haya que uno sí, que otro no, entonces le cogemos aleatoriamente y la persona que sale designado o el número que sale designado tendrá que hacer la labor que le pongan, ¿no? Así, por ejemplo, aquí está el ejercicio, entonces la forma aleatoria, aquí sale un ganador que es Cuello Diego, está acá abajo, ¿no? Le ponemos acá. Miren, de una forma no, bueno, en este momento ya vamos a ir a la práctica también, no hay un orden jerárquico sobre eso. Y vamos a ver sobre lo que es lógico sí. Me van a ayudar con la lectura, por favor, lógico sí. Este importante sí para todo, ¿no? En matemáticas y en Excel que lo utilizamos. A ver, ¿me ayudan con la lectura de esto? Lógico sí. Erika, buenos días. Buenos días. Funciones avanzadas, matemáticas, suma sí, contar es blanco aleatorio, lógico sí, buscar B. Lógico sí. La función sí es una de las funciones más populares de Excel y le permite realizar comparaciones lógicas entre valor y un resultado que espera. Por esto, una instrucción sí puede tener dos resultados. El primer resultado es la comparación es verdadera, el segundo si la comparación es falsa. Así es. Ejemplo, igual si celda 2 es igual a si entre paréntesis 1, 2, cierro paréntesis. Dice, si abro paréntesis, C2 es igual a si, un punto y coma, entonces devolver un valor 1. Ujú. En caso contrario, devolver un 2. Muy bien, Erika. La función sí nos permite poder tener alternativas, la lógica también a veces en programación nos utiliza de esa manera, ¿no? Obviamente aquí de la forma más simple, ¿no? Y podemos entender el ejercicio que nos acaba de dar de Erika, dice igual si abre paréntesis la C2, la celda C2, me supongo que ahí hay información, ¿no es cierto? Si es sí, ¿no es cierto? Ponga 1. Y como es, entonces dice, si es sí, entonces devuelva 1. En caso contrario, tiene que aparecer el número 2, pero ese criterio ya le pongo, ¿no es cierto? Ese criterio que está ahí. Entonces, de esa manera nosotros vamos creando condiciones, se podría decir, para todo, ¿no es cierto? Excel es una tabla inmensa de cosas que podemos hacer, ¿no es cierto? Entonces, vamos acá. Acá esto se llama los filtros, señores estudiantes. Dentro de los filtros nosotros podemos en matrices extremadamente grandes, inmensas. Nosotros necesitamos sacar filtros, sacar duplicados y a veces son números de cédula, a veces son nombres,
o a veces son partidas que casi tienen los mismos nombres, ¿no es cierto? Se equivoca, y esto antes de pasar a cualquier director financiero o lo que sea, nosotros tenemos que filtrar y ver que ninguno se repita, y si se repite puede ser que esa misma partida se esté sacando, ¿no es cierto?, los ingresos de esa misma partida, está bien, pero si no es caso así, entonces nosotros vamos a aprender también esas funciones muy importantes para hacer, ¿correcto? Dicho lo siguiente, señores estudiantes, nos vamos a la práctica, ¿no es cierto? Vamos a la práctica. Bueno, ya estamos en la práctica, señores estudiantes, y vamos a hacer, y queremos, miren, hay unos productos, como les decían, unos productos y los valores de los productos, y queremos saber cómo podemos sacarle una nueva hoja, se podría decir, porque eso lo podemos también hacer, o ahí mismo lo podemos separar las cosas que, por ejemplo, se han vendido, ¿no? Por ejemplo, en este caso queremos sacar el saco, y Lisette nos va a ayudar en este momento. ¿Cómo empezamos, Lisette? Ya, la fórmula sería igual, Igual, sumar sí, igual, ¿no es cierto? Un ratito. Sumar, sí, correcto. abro paréntesis, Abro paréntesis, señalo la celda C3 hasta la C12, correcto, punto y coma, correcto. Criterio, abro comillas, saco, ya, abro comillas. Espera un ratito. punto y coma, Abro comillas. ¿Qué pongo entre comillas? Saco, saco. ¿no? Ya. Estoy utilizando también el teclado de aquí de la computadora, entonces por eso un poquito me demora, así que paciencia, Lisette. Estoy con dos teclados aquí. Ya, me quedé en saco, Punto y coma, punto y coma. y señalo la celda D3 a la D12. Ya, correcto, muy bien. Cierro paréntesis Ya, y enter. y enter. Ya. Veamos si es que está bien, veamos si es que Lisette ha hecho bien. 44 sale. ¿Cómo sacos? Sacos 22, 22. No hay más, ¿no? No. Sí, solo es. Ya. Entonces sí está 44 bien, mire. Entonces sí está bien, ¿no? Y ahora para evitar la fatiga, lo que nos va a decir Lisette es que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner, para que no se muevan las fórmulas, ¿qué vamos a poner a estas fórmulas para copiarles, Lisette? El, ¿Cómo le bloqueamos para que no se pierdan esos valores? El signo de, el signo de dólar. exactamente, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos con esto? Le bloqueamos, ¿no es cierto? Vamos a bloquear aquí también aquí. Acá no me coge porque se acuerdan que están con los nombres, pero si es que le salen este error como me sale en el momento, entonces ustedes lo que van a hacer es optar por lo que saben, ¿no es cierto? Entonces, porque aquí está hecho con un nombre, ¿no es cierto? Está realizado con un nombre. Entonces le ponemos la celda, en este caso sería A, B, C, D. D sería, ¿no es cierto? D3. Y D3 y D2. Exactamente, ¿no es cierto? 2 puntos de 2, Signo de dólar. correcto. Y aquí le ponemos. A veces los errores son buenos para que podamos, si es que les sale estos mismos errores a ustedes, lo puedan corregir de esta manera. ¿Y ya? Correcto. Y le hacemos brochita, ¿no es cierto, Lisette? Sí. Brochita. Cogemos y aquí vamos a cambiar solamente ya los zapatos, vamos a poner el argumento, porque si no nos va a salir 44. Entonces, en este caso, sacamos zapatos, ¿no? Ese va a ser el argumento. Entonces, zapatos. Y todo con mayúscula. Zapatos y la otra es cartera. Cartera. Ahí está. Miren. Ok. Ahora, ¿cómo haríamos con las tarjetas de crédito? Con las tarjetas, por ejemplo, tenemos contado y tarjeta. ¿Cómo haríamos la fórmula? ¿Cómo sería? Igual, Yo mismo. claro. Usted Ya. mismo ya termine todo una sola ya. Igual, sumar sí. Ya. Abro paréntesis. Sumar, sí. Abro paréntesis.
Señalo de la celda E3 a la E12, Correcto, muy bien. punto y coma, Muy bien. abro comillas, Abro comillas, muy bien. pongo tarjeta, Correcto. cierro comillas, punto y coma. Punto y coma. Señalo de la celda F3 a la F12, Correcto, muy bien. cierro paréntesis y enter. Y eso es todo, díganos, ¿cierto, Lisette? Miren, Sí. para que vean los estudiantes de administración son muy pilas y muy inteligentes, ¿no es cierto? Y hemos terminado esta parte de acá. Y acá hemos sacado en una nueva matriz, se ha demostrado que nosotros no necesitamos estar contando así, de uno en uno, señalando, sino que hemos hecho de una forma automática donde que ya tenemos los valores, ¿no es cierto? Y eso lo podemos aplicar para partidas presupuestarias, ¿no es cierto? De activos, de pasivos, lo que sea, ¿no es cierto? Y nosotros de esa manera tendríamos los valores acá, los globales, porque esto se comienza, los valores, por ejemplo, la prefectura, digamos que maneja unos 14, 15 millones en presupuesto para todo lo que van a hacer, ¿no es cierto? Entonces ahí van sacando para cada uno de esos. Entonces ustedes incluso ya saben cómo está manejándose cómo se hace cada mes, exactamente, ¿no es cierto? Y ustedes van a tener los valores globales en otro lado. Pueden utilizar para eso, ¿cierto? El uso es indefinido. Es un ejemplo nada más, pero el uso es indefinido. Les vamos a agradecer a Lisette por enseñarnos y ayudarnos cómo es con la función sumar sí. Y ahora nos vamos a otra. Esta función, ya no necesitamos mucho lo que es el teclado, el teclado que está aquí. Le quitamos, pero también le podemos utilizar, ¿no? Lo hicimos también para que vean que podemos utilizar doble teclado, pero si el espacio no nos permite mucho trabajar. Así que vamos acá. Acá miren, es la función contar sí. Y vamos a contar sí, vamos a hacer lo siguiente. Lo que queremos hacer en este momento es, queremos saber, en este caso, hay chicos que se quedan a los supletorios, ¿no es cierto? Y se quedan algunos las de gracia, ¿no es cierto? Y aquí tenemos al ojo señalado que son 4, sino, por ejemplo, que tienen 4 ahí, justamente con sí son 4. Y queremos usar una función que nos determine cuántos son. Este momento estamos hablando de unos 7, 8 estudiantes que están aquí, pero generalmente en los cursos ahora ya hay 40, 45 y hasta 48 estudiantes, que son bastantísimos, ¿no? Y esa nómina de estudiantes, ¿cuántos son? Que a veces nos piden también la información, ¿no es cierto? Y en partidas presupuestarias igualmente, ¿cuántas partidas son iguales o cuántos recursos están ahí? También para contar. Esto sirve para contar nada más, ¿no es cierto? Entonces, para contar, me va a ayudar Erika. ¿Cómo hacemos? Yo quiero sacar todos los estudiantes que tienen 4. ¿Cómo le hacemos? Igual, ¿Ya? contar sí, Contar sí, abro paréntesis, correcto. El rango, escogemos desde la celda E4 hasta la E11, punto y coma, 13. y ¿Ya? entre paréntesis, entre comillas 4. Sí, ¿no es cierto? Porque ese es el criterio que nosotros necesitamos, ¿no es cierto? ¿Ya? Cerramos. Cerramos. Paréntesis. Y ya. A ver qué pasó. A ver, vamos a contar, sí. Se fue muy abajo, perdón. No me di cuenta, se fue más abajo. No es hasta la 14, sino hasta la 13. ¿Ya? Hasta la 3. Sí, le resté de más. Disculpas el caso. Ya, ok. Mire, entonces ahí está, ¿no es cierto? Ya, ¿por qué salió el error? Salió el error porque yo le arrastré de aquí hasta acá abajo. Entonces, obviamente no estaba en esa condición. Estaba solamente acá. Entonces, por eso fue la razón y el motivo, porque ese estaba vacío. Ya, miren, bueno, a veces los errores, como les digo, salen por algo. Ahora, ¿cómo sacamos el que tiene 10? Automáticamente quiero que me cuente. Igual, contar sí. Seleccionamos en este caso desde la F4 en Ya, examen. ya. Cogeríamos esta misma, ¿no? Porque aquí está el 10, ¿no? Desde la Bueno, ajá, E4 hasta la E3. hasta a la E13. Ya. ¿Y cuál es el Ya, argumento o el criterio que le ponemos aquí? punto y coma entre paréntesis 10. Eso, ya. Entonces nosotros podemos hacer así con los diferentes números, ¿no es cierto, Erika? Con los que queramos nosotros sacar, ¿no es Ajá. cierto? Ya, mire, y así se pone automáticamente el resto, ¿no? Entonces, mire, nosotros podemos hacer de una forma muy automática, por ejemplo, para sacar promedios, portafolios, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Con esa función. Ustedes escogen el criterio, ustedes dicen qué es lo que quieren que se haga de esa manera, como ustedes quieran, ¿no es cierto? Está usado para eso.
Acá tenemos la opción, un poquito dije más compleja, pero nada difícil tampoco. Vamos, miren, acá tenemos, generalmente eso lo utilizamos para ver asistencias, ¿no? Y ustedes, si es que de repente algún momento están en talento humano y les toca ver asistencias, vean qué fácil es. Se va a hacer poder contar las faltas de los compañeros que han faltado, no han faltado, y etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y ustedes pueden poner cuántos han faltado, cuántos no. Bien, ahí con un cerrar y abrir de ojos, ¿no es cierto? Lo podemos hacer esas matrices. O cuando tenemos el rival biométrico también me arroja las faltas. Pero a veces dicen, pero a veces permiten algunos sistemas contar y en otros solamente sale el consolidado, ¿no? Entonces tú tienes que ver en los 20 días del mes cuántos están vacíos, pero con esto nos va a facilitar la vida, ¿no es cierto? Igualmente nosotros como profesores con los estudiantes, quienes faltan, que nos faltan y quien ya está perdido casi el año, ¿no es cierto? Entonces digamos que hemos puesto aquí para poner primero entender esta matriz, hemos tomado en cuenta, digamos, pues, como ejemplo, ¿no? No es que al año solamente son ocho veces que nos vemos. Hemos puesto como un ejemplo que son 8 veces de asistencia, ¿no es cierto? Incluidos los supletorios. Ya, digamos que es del año, ¿no es cierto? Y aquí en cada casilla le hemos puesto la A de presente, ¿no es cierto? Y ahí están con las fechas de presente, presente. Algunas casillas están vacías, como ustedes pueden ver. Entonces, estas asumen que son, que no están presentes, ¿no es cierto? Pero esto lo queremos hacer automáticamente, ¿no es cierto? Lo queremos hacer de una forma automática y como está ahí, entonces lo vamos haciendo por partes, ¿no es cierto? Vamos a borrar y vamos a hacerle por partes. ¿Correcto? Vamos aquí y les vamos a hacer lo primero. Y miren acá, por ejemplo, miren. Acá dice presentes, dice que son 5 y ustedes podemos ver aquí, miren, a ver, presentes son 5, incluida la de acá, ¿no es cierto? Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Y ausentes son 3, que están con verde, miren. Y es verdad, son 3. Pero ustedes ven que no les estamos digitando, o sea, no estamos aquí poniendo así manualmente, no. Eso te vamos a hacer automático, porque así nos vamos a demorar todo el día. Y si son alrededor de unos 2,000 trabajadores o empleados en una institución, nunca vamos a terminar. Y eso tendremos que hacer mes a mes. Nos vamos a cansar, nos va a coger los años ahí hasta la jubilación. Entonces, de eso no se trata, ¿no es cierto? Se trata de hacer una forma rápida. Entonces, lo primero tenemos que entender la parte lógica, que nosotros vamos a contar en blanco, lo que está en la función contar en blanco, ¿no es cierto? Y cogemos las celdas que están ahí. Después de eso, para sacar los presentes, vamos a hacer una fórmula que ya aprendimos anteriormente, ¿no es cierto? Valor total sería 8 sobre el valor unitario, que sería en este caso 3, ¿no es cierto? Que lo que sale la diferencia me saldría acá. Y después le vamos a poner un bonito mensaje, si está presente, no está presente, el mensaje que ustedes quieran, ¿no es cierto? De eso se trata. Entonces, en este momento me va a ayudar Oliver en este momento. Entonces, Oliver, ¿por dónde empezamos? A ver, ponemos en ausentes. Ya, Igual contar blanco, igual, contar blanco, correcto. abro paréntesis, Muy bien. C6, Cojo las celdas que están acá al frente. sí, Sería sí, la C7, 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 C7 hasta. y hasta la J7. Correcto, muy bien. Muy Cierro bien. paréntesis, y ya está. Sí, muy bien, están dos, ¿no? Entonces, con todos los blancos, estamos bien aquí. Ahora, ¿cómo le sacamos los presentes, Oliver? Sería igual Igual. J1 menos L1, ¿Por qué J1? porque es hasta donde llega a ver, Las asistencias del las año. asistencias. Ujú, Ajá. ya. Y acá son las que no ha asistido, ¿no es cierto? Las que están en blanco, ¿no es cierto? La L7, ¿no es cierto? Sí, listo. Así es, muy bien, ya, ok. Veamos si Oliver ha hecho muy bien, veamos si son, dice que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, correcto, y 2 faltas, correcto, hasta ahí. Muy bien, hasta ahí estamos muy bien, ¿no es cierto? Vamos con la otra, ahora la queremos, ya tenemos, ¿no es cierto? Y queremos ver acá, dice que hay unos supletorios. Queremos ver si esta persona ha asistido o no ha asistido a los supletorios. Porque si no ha asistido, obviamente yo ya le puedo mandar esta lista de observación al vicerrector, ¿no? Le digo, esta es la lista de estudiantes que no asisten a los supletorios, por ende, si ya no se presentan, ellos están ya para lo que es ¿cómo se llama? Un última prueba, o si no, para la pérdida de año, ¿no es cierto? Porque no se han presentado, algo les pasaría, lo que sea. Pero yo quiero esto pasarle ya de una forma automática, no quiero escribir así, ¿no es cierto? Ya.
Bueno, para hacer esto de aquí, lo que vamos a hacer, vamos a generar un error también, ¿no, Oliver? Vamos a ver si que generamos un error, ojalá me salga el error. Miren, ahí está. Se nos generó aquí el error y bueno, lo hicimos con segunda, con Oliver, porque nosotros queremos enseñarles nuevamente y decirles que nosotros tenemos que poner en este caso, para que salga bien, le vamos a poner, ¿qué le ponemos para que no se mueva una celda? El signo de dólar. El signo de dólares, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner el signo de dólares para que no se mueva, es la J1. Entonces aquí vamos a poner J1 porque ya se movió, J1 y vamos a poner el signo de dólares. Nunca se olvidarán de eso, ¿no? Eso es para decirle que no se mueva, que se quede quieta ahí. Ya. Una vez que tenemos aquí, brochita, ¿no es cierto? Oliver, brochita y nos fuimos. Ah, no, le pusimos abajo, le pusimos la de dólar. Acá arriba tenemos que poner. Ahí sí nos pasamos de pilas. Ya, es la parte de arriba, está generada la fórmula. ¿No es cierto? Ahí sí. Le cogimos abajo. Ahí sí, vamos. Vamos. Y ahí está. Muy bien, gracias, ¿no es cierto? Ya. Entonces, miren, con esos pequeños detalles lo hacemos para que se hagan los procesos automáticos y rápido, ¿no es cierto? Y ahora vamos, Oliver, ahora ¿cómo le sacamos el mensaje? Vamos a hacer lo siguiente, ¿no es cierto, Oliver? Vamos a sacar el mensaje en este momento. Entonces, ¿cómo empezamos, Oliver? A ver, sería igual si, Igual sí, que es una condicionante, ¿no es cierto? si abro paréntesis, es Entonces, blanco. ya, todo pegado, ¿no? Sí, Es blanco, correcto. abro paréntesis, Ya, que sería de la J7. J7, porque ahí vemos si es que ha asistido o no ha asistido, ¿no es cierto? El estudiante que son los Sí. exámenes, ¿no es Cierro cierto? paréntesis, punto y coma. Ya, eh, entre comillas, faltó a la prueba. ya, correcto. Punto y coma. Ya, Así sí, punto y coma. Ah, no, a ver. sí está bien, sí Sí, está sí, está bien. bien. Punto y coma. Y ahora vamos, comillas, Sí, presente. presente, ¿no es cierto? Sí, ahí hay que cerrar el paréntesis. Sí, presente, ¿ya? Comillas y cerramos paréntesis, como dice Oliver. Y vamos, ahí está. Entonces vamos nuevamente, brochita, hacia abajo. Y después lo hacemos de una forma automática. Miren, ya tenemos los informes. Rapidito, ¿no? No hacemos nada. Imagínense si son unos 80 estudiantes, 90 estudiantes. ¿Cuándo? Pero lo hacemos de una forma muy rápida. Gracias, Oliver. Oliver nos ha ayudado y nos ha solucionado un poco la forma de trabajar más rápido, ¿no es cierto? Vamos con la siguiente fórmula, vamos al aleatorio. Necesitamos unos participantes. Los estudiantes tienen participación en clase, como está dentro del sílabo también que socializamos, así que vamos a escoger los nombres de los estudiantes aquí. Vamos a poner los nombres de los estudiantes y el que salga ganador, obviamente, se hará acreedor a unos puntos de participación en clase, ¿no es cierto? Así que hacen la mano a los estudiantes que quieren los puntos para borrarles a los que están aquí, porque estos son de otro curso. A ver, alzan la mano para ponerles aquí y mandarles al sorteo. Entonces, Ana Quinatoa. Vamos desde aquí, me parece que no es. Me parece que desde aquí es, que no son. Ya, me dictan rápido nada más por situaciones de tiempo. Ana Quinatoa. Siguiente, ¿cómo se llama? Rosa López. Siguiente, Rosa. Ya. Siguiente, Christopher Gaibor. Christopher Gaibor. Correcto. Siguiente, Lisette Bajaña. Lisette Bajaña. Correcto. Siguiente, Keiner Paredes. Paredes. Jasmine Cuji. Jasmine Cuji. Siguiente, Germania Yumitaxi.
Germania. Germania. Taxi. Siguiente, Oliver Muy Lema. Oliver Muy Lema. Siguiente, Shirley Lago. Shirley Lago. Siguiente, Said Escalante. Escalante. Ya. Ya creo que estamos ahí más o menos, ¿no es cierto? Ya, vamos a hacerles hasta ahí. Correcto, miren, aquí está, esto se forma de una forma aleatoria, ¿no es cierto? Para hacer esto nosotros vamos, bueno, en este momento tenemos la fórmula y vamos a generarle, ¿no es cierto? Y al tercero será el ganador, así que vamos a que nos enseñen los estudiantes. Ana nos va a enseñar una cosa que, por ejemplo, nosotros necesitamos para trabajar o para mandar una tarea o para hacer una actividad y para que no piensen que realmente desde la parte administrativa si quieres irse contra alguna persona, ¿no? Algún funcionario, entonces van a utilizar esto y para muchas cosas más, ¿no es cierto? Lo vamos a hacer. Entonces, Ana nos van a enseñar cómo lo hacemos y lo que vamos a hacer en este momento de aquí en adelante, cuando ya Ana haga la fórmula, al el tercero que salga se va a ser acreedor de un punto de participación en clases. Ya, a ver, vamos, Ana. A ver, ¿cómo sería la fórmula? Igual índices, Igual índice, cerramos paréntesis, abrimos cogemos paréntesis, la, ya, puede ser abrimos paréntesis, cogemos la celda C3 la hasta materia. hasta la C18. Correcto, muy bien. Ya, Punto y coma, punto y coma. aleatorio entre, Aleatorio entre, correcto. abrimos paréntesis Ujú. desde las 0 hasta la 16. 0, ¿no es cierto? Punto y coma hasta la 16, ¿no? Sí, cerramos paréntesis, Hasta la 16. Ya. enter, Hasta. Ya. Ok, de aquí en adelante vamos a sacar un ganador, ¿no? Ya salió uno, ¿no es cierto? Entonces, no pertenece a este curso, pero vamos con otro. Vamos a darle nuevamente clic aquí, ¿no es cierto? Le podemos dar aquí, acá afuera, le cogemos otra vez la fórmula, ¿no es cierto? Le generamos al último y le ponemos enter. Tampoco no es de aquí, ¿no es cierto? Y vamos con el ganador, ojalá salga, ¿no es cierto? Y si es que ya le sale aquí, se compran hasta la lotería. No, no le sale, no son ninguno de ustedes. Así que se perdieron el premio, chicos. Ya, ok. Entonces, bueno, eso saca de una forma aleatoria, ¿no? Le saca una forma aleatoria y así es la suerte. Nadie se ganó, pero bueno, participamos y aprendimos esta parte de aquí. Muchas gracias, Ana, te agradezco por tu ayuda. Vamos a la otra parte. Miren, señores estudiantes, nosotros aquí es importante, por ejemplo, matrices grandes que ustedes igualmente van a trabajar y les va a servir. Matrices extremadamente inmensas y grandes que necesitan consolidar información, tanto para abajo como para arriba. Hay demasiada información, demasiados, ¿cómo se llama? Y nosotros no podemos, pues, imagínense, filtrar. O sea, podemos filtrar, pero así de una forma manual va a ser más complicado. ¿Sí me entienden? Sí me hago entender, ¿no es cierto? Es demasiada información. Entonces, para evitar todo eso, para evitar la fatiga, como se bien decir un comediante, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no es cierto? Vamos a comenzar es a filtrar para que de esa manera lo podamos hacer de una forma más rápida y dinámica. ¿Sí? ¿Correcto? Entonces, lo que hacemos es lo siguiente, chicos, miren. Nosotros nos vamos a la parte superior de las filas. Miren, en las filas nos ponemos en filtros, ¿no es cierto? Le ponemos filtro aquí y con eso del filtro lo podemos hacer más rápido. Miren, ya está, ¿no es cierto? Están los filtros aquí. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué es lo que nos sirve? Por ejemplo, aquí estamos hablando de instituciones educativas, podemos suponer del régimen Costa, por ejemplo. Acá, miren, en la parte superior me sale una viñeta, en esa viñeta le podemos poner solo Costa, y miren, ahí está solamente de Costa porque estaba Costa y Sierra. Le puedo sacar de lo que es sector urbano, también lo puedo hacer, ¿no es cierto? De lo que es urbano, fiscal o fiscomisional también, ¿no es cierto? Pongamos solamente fiscal o particular también podemos poner ahí, ¿no es cierto? Lo que tenemos, miren, fiscal, miren, así. Tenemos otro ejemplo también acá que lo podemos hacer y lo podemos hacer de la misma manera. Miren acá. Por ejemplo, aquí está con los filtros, ¿no es cierto? Y está con unos códigos.
queremos saber, por ejemplo, las edades, ¿no? Las edades de los estudiantes que están aquí. Y yo necesito las edades que sean de 19 a 20 años. Señal. Y estos son los estudiantes que tienen 19 a 20 años, ¿sí? Quiero saber si es que quienes están en la parte rural. Doy aquí, ¿no es cierto? Porque hay las opciones, pongo rural y aquí está, ¿no es cierto? Miren, esos son de la parte rural. Y así puedo ir haciendo una matriz extremadamente inmensa, grande, con tantos datos, ¿no es cierto? Con tantos códigos, una matriz más pequeña, manejable, ¿no es cierto? Para sacar los filtros, me pongo en la parte superior, señalo seleccionar todo, y acá también asimismo, parte superior, seleccionar todo y acepto, ¿no es cierto? Miren, regresó la matriz como estaba al principio, ¿no es cierto? Que nos filtros con la parte superior lo podemos sacar. Generalmente, nosotros cuando tenemos personales y tenemos gente bastantísima en una institución, lo que se confunde mucho son en esto. Este es el diario vivir. Incluso con los profesores, con los distributivos, sí nos confundimos porque hay números de cédula que cambian a veces con un número, ¿no? Pero nunca van a ser iguales. Para eso utilizamos un filtro. Digamos, acá nos vamos, ¿no es cierto? Primero lo que hacemos es lo primero, ¿no es cierto? Nos colocamos en las celdas donde que tenemos el número de cédula, ¿no es cierto? Sí, nos vamos a formato condicional, reglas para resaltar las celdas, valores duplicados. Y nos dicen acá, nos dicen, a ver, rojo, amarillo, verde, ahí ustedes cogen el color que ustedes quieren y le dan enter y se acabó. Sacamos valores duplicados, ¿no? Y vamos a ver si es que está verdad, vamos a copiar esto lo de aquí. Vamos a copiar y vamos a pegar en la misma columna, ¿no? Pegar. Y mire, ahí está. Son valores duplicados. Si yo le cambio solamente el último dígito, nomás para que lo podamos ver la diferencia. Le cambiamos el último dígito. Y vamos a cambiar de aquí. Vamos a ponerle un 1. Verán cómo se van los dos. ¿Ya? Desapareció. Se queda con el color normal. Y si nosotros ya comenzamos a buscar a sí mismo y eliminar cada uno de estos, ¿no es cierto? Estos números de aquí, ¿no es cierto? Porque sabemos que son duplicados. Y ya se va pintando, ¿no es cierto?, el color que estaba original. Si le cogemos el último, le corregimos este último número de cédula, ¿no es cierto? Ya está. Entonces, vean, esas son herramientas que nosotros lo podemos utilizar en el diario vivir, se podría decir de una forma más rápida, dinámica, para hacer estas cosas, estas matrices extremadamente grandes y poder buscar recursos, que ustedes se acuerden las fechas, porque a veces se ponen también recursos con fechas, con años, etcétera, etcétera. Entonces ustedes lo puedan buscar de una forma más rápida y dinámica, ¿no es cierto? Muy bien, entonces vamos ahora sí a la parte final. Bueno, en conclusiones, señores estudiantes, espero que primeramente les haya servido y estas herramientas van a ser muy útiles en el momento de tratar de buscar, por ejemplo, contar también, ver elementos de una matriz que tengan un nombre definido, ¿no es cierto? Aprendimos sumar sí, contar sí, aleatorio, a filtrar y diferentes cosas que realmente nos van a servir en el diario vivir, en el día a día, ¿no? Ustedes lo pueden cambiar, como ustedes vienen, a su orden, a su forma y a su necesidad, ¿no es cierto? El argumento lo ponen ustedes, la condición le ponen ustedes, ¿no es cierto? Si queremos sacar, así mismo como vimos las faltas, ¿no? ¿Cómo le ponemos ese mensaje al último, ¿no es cierto? Si por faltas pierde el año, también hay una situación y nos piden ese informe, ahí lo tenemos, lo hacemos de una forma dinámica, le cogemos y le imprimimos y tenemos incluso quién ha faltado con el porcentaje. Y de esta manera, señores estudiantes, hemos aprendido un poco lo que es manejar lo que es la hoja de cálculo, una hoja de cálculo muy inmensa, realmente muy inmensa, hay muchas cosas más por aprender, pero eso ha sido creo que una pauta para seguir aprendiendo algo muy importante. Hemos hablado que entre más conozcamos manejar la computadora, se nos va a hacer más fácil nuestro desenvolvimiento en la vida académica y en toda situación de trabajo. Se nos va a favorecer muchísimo, entonces espero que estas clases de ofimática les haya servido. La próxima tenemos una prueba, no se olviden, así que estudiar hasta aquí todo lo que hemos visto. Y aquí tenemos otros contenidos también que muy interesantes que vamos a ver desde las próximas clases. Y no se olviden de hacer el deber, el resumen en infografías, también la consulta sobre el tema en infografías y poner los autores donde lo consultaron, ¿no es cierto? Esa sería la tarea y el trabajo para esta semana, así que muchísimas gracias, nos estaremos viendo la próxima semana.